Primero, sí, la verdad que hay datos muy interesantes, pero déjame que cuente un poco cómo es el proceso. Esta es una publicación que hacemos de manera conjunta entre la Municipalidad y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que tiene un centro de estudios que es muy importante, que hace un seguimiento de la actividad económica. Y cuando asumió José en la Intendencia en 2012, firmamos un convenio con la Bolsa y con las 3 universidades para armar esto que se llama Santa Fe Cómo Vamos, que es una publicación que nos inspiramos en una idea que llevan ciudades colombianas, que se llama, por ejemplo, Medellín Cómo Vamos, o sea, nos inspiramos literalmente, pero porque es una buena iniciativa, porque permite ir midiendo qué impacto tienen las políticas públicas efectivamente en la ciudad. Y entonces nos pusimos de acuerdo y el primer año fue como el más intenso y seguimos avanzando. Y tenemos 100 indicadores que nos permiten ir viendo cómo está la ciudad en distintos aspectos, desde calidad de vida, demografía, empleo, salud, educación, qué pasa con los residuos, cómo estamos en gestión de riesgo, cómo están las finanzas públicas, qué pasa con la actividad económica, es decir, se mira globalmente la ciudad y eso es muy interesante porque siempre se habla de aprovechar el conocimiento para mejorar la gestión pública, pero bueno, esta es una herramienta concreta y nos permite orientar las políticas, por lo menos desde el municipio. Después hay muchos temas que por supuesto exceden la cuestión macroeconómica o la salud, además hay niveles que están a cargo hay temas que están a cargo de otros niveles del Estado, pero está bueno que como ciudad y como región sepamos dónde estamos parados, ¿no? Y entonces, bueno, aparecen datos muy interesantes. Estamos con la publicación de este año, son 10 años que tenemos cómo vamos en la ciudad. Porque empezamos en 2012, pero miramos desde 2008, y entonces uno puede ver, bueno, qué pasa, cómo va creciendo la ciudad, y por ejemplo hay algunos datos interesantes respecto de cómo se ha modificado la cuestión de los casamientos, ¿no? O sea, la forma en que se generan las familias. Y hoy tenemos el doble de uniones convivenciales que de matrimonios, ¿no? Y la edad promedio de los matrimonios de 34 años. Una cosa que uno percibe quizás en los entornos familiares, en la cotidianidad, pero los números son muy contundentes en eso. Después, por supuesto, está publicado los datos de pobreza e indigencia, que esto hay que mirarlo. Nosotros siempre se publica el año anterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en temas de accidentología o de salud, se consolidan los datos hacia junio, en algunas entidades hacia agosto del año siguiente. Entonces, en cómo vamos, los datos de pobreza nos dan muy bien, pero sabemos que este año que ha sido muy complejo, esos datos seguramente van a empeorar. Van a modificar y se van a ver el año que viene. Reflejados el año que viene. Pero el año pasado la verdad que hemos tenido un buen año y lo mismo en términos de empleo y desempleo, que la ciudad de Santa Fe, cuando empezamos el Cómo Vamos, estaba muy distorsionada en relación al resto del área de la región pampeana. Nosotros teníamos un índice de desempleo muy superior a lo que eran todas las ciudades de la región pampeana y en los últimos años hemos tenido buenos niveles de empleo y eso tiene que ver con una decisión del gobierno y del sector privado de diversificar la economía de la ciudad, ¿no? Ayer Lucrecia de Jorge, que el viernes que es la directora del Centro de Estudios de la Bolsa, nos comentaba, bueno, cómo el informe está, la mayoría de los empleos registrados en la ciudad son de empleo privado, más allá que uno piensa que es una ciudad de empleos públicos. No, esto se ha diversificado bastante. Exactamente, y tenemos el comercio, la industria y la construcción como dato interesante, pero también el turismo como un sector emergente muy potente que genera mano de obra, ¿no? Después, en términos de educación, también hay datos interesantes y que se vinculan con el empleo, ¿no? O sea, venimos viendo ya en los últimos años que el nivel de alumnos en edad escolar que están haciendo la primaria es relativamente alto, aunque no llega al 100%, que ese es un dato que hay que prestar atención, pero en el nivel secundario hay esa proporción se va corriendo, ¿no? Y entonces seguimos también la tasa de lo que se llama sobreedad o la tasa de repitencia, distintos indicadores que nos permiten ver qué está pasando con los jóvenes. Y es ahí donde cobra relevancia el proyecto de escuelas de trabajo, ¿no? Y en el comparativo de los resultados de este año con el anterior, ¿ustedes notan que esta brecha se acrecienta o disminuye? No, vemos una tendencia que se sostiene, digamos, ¿no? Y entonces
ahí los programas como el Vuelvo a Estudiar que tiene la provincia o las escuelas de trabajo que llevamos adelante desde el municipio son muy importantes porque precisamente trabajan sobre esa franja de jóvenes de 16, 18, 25 años que por alguna razón abandonan la escuela o porque empiezan a trabajar o muchas veces son madres jóvenes. Entonces todas las políticas que podamos hacer para focalizar en ese sector son importantes para que estos chicos tengan el nivel educativo que hoy te exigen para cualquier empleo, claro, y te dan muchas más oportunidades que si no los tenés, y también que se capaciten para el trabajo, ¿no? Porque son las dos cuestiones básicas que permiten que haya mayores posibilidades de acceso. En el tema de salud, por ejemplo, estamos viendo si mejoramos los indicadores de embarazo adolescente respecto del año pasado. Estos datos en general nosotros comparamos con el año anterior, pero está bueno mirar la serie, ¿no? Porque a veces puede pasar que de un año a otro haya pasado alguna cuestión puntual. Pero bueno, el tema de los embarazos adolescentes, con toda la discusión que se dio este año respecto de educación sexual integral, es muy importante mirarlos, o sea, porque son situaciones que existen en la ciudad, ¿no? Obviamente existen, y ustedes ¿a qué atribuyen esta mejora? ¿A que hay más información circulando, a que hay mayor disponibilidad de preservativos o de métodos de anticoncepción? Como vamos nosotros lo que hacemos es tomar los datos, ¿no? Y publicarlos. Y en distintos años hemos armado mesas de debate convocando expertos para que nos ayuden, por ejemplo, en el tema de transporte, a entender qué está pasando con el sistema de transporte. Ahora que vos lo planteás, sería interesante que el año que viene tomemos el tema salud, porque si no pueden ser interpretaciones personales. Claro. Pero el dato no te dice que por qué, porque no es una encuesta que nos permita preguntarle a las chicas por qué han quedado más o menos embarazadas, ¿no? Hay que mirar la tendencia. Es un indicador, pero es un indicador que seguimos, porque hay embarazos de 15 a 19 años, hay embarazos de 10 a 15 años, que son embarazos en muchas situaciones, me animaría a decir, vinculadas a abusos. Entonces, este tema, que es un tema que hoy la sociedad ha puesto sobre la mesa y que es importante que se discuta, estos números reflejan que es necesario que se discuta, no solo que es importante. Digamos, si queremos tener una sociedad más integrada, que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Y te decía, por ejemplo, en el tema de seguridad, bueno, ustedes saben que el año pasado fue de los que mejor tuvimos datos, pero bueno, venía escuchando recién que hay un colectivo que tuvo un accidente en la ruta con una moto. Seguimos teniendo, si bien la cantidad de víctimas fatales por accidentes está a la leve baja, vamos a decir, siguen siendo entre 40 y 50, fueron 49 el año pasado. Sigue siendo la relación mayoría motociclista, mayoría hombres, mayoría jóvenes, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos que también como sociedad mirar, así como los homicidios son en su mayoría jóvenes, hombres, y como ustedes ven en el mapa anterior, la mayoría de los homicidios se dan en el cordón oeste de la ciudad, y si miramos el área metropolitana, si bien hemos mejorado los indicadores respecto a 2014, que fue aquel año trágico, porque hubo muchísimas muertes, siguen siendo valores que no podemos permitirnos como sociedad. Entonces los números lo que hacen es poner sobre la mesa qué nos está pasando y que podamos orientar nuestras políticas, no solo el gobierno, ¿y dónde? Sino... En este caso, ¿dónde? Porque obviamente a raíz de esta dimensión del mapa uno puede abordar de manera más integral la presencia del Estado en estos lugares, como se hizo, ahí vamos a ver también en la pantalla, que otro de los puntos, más allá del oeste, en tema de inseguridad y homicidios, es Alto Verde, y en Alto Verde hubo una fuerte intervención. Y fíjate cómo baja la cantidad la tasa de homicidio, igual que en el noreste, que hubo otro en la zona de Coronel Dorrego, que hubo una intervención integral. También esos programas que puso en marcha, en el caso de los programas urbanos integrales, José en 2012, después se sumó el Plan Abre. En el caso de Alto Verde sumamos el programa Barrios Seguros de Nación. Son programas que cuando se trabaja de manera integral uno puede ver que los resultados sí aparecen, ¿no? Entonces para eso es importante el cómo vamos. Y donde no aparece el resultado, que podamos preguntar qué está faltando de estos programas, de estas acciones del Estado, porque en muchos casos no es que el Estado no está, sino que está de manera ineficiente, ¿no? Porque tenemos comisarías, escuelas, centros de salud, todo eso es del Estado, digamos. Nosotros hemos sumado los jardines, las escuelas de trabajo, es decir... No, presencia hay. El tema es cómo se articula toda esa presencia para tratar de... Hay una fuerte presencia de la sociedad civil también, con muchas ONG. Entonces esta información la tiene que usar
para poder mejorar la forma en que trabajamos ciertos temas, ¿no? Andrea, recién mencionabas que el año pasado se hizo foco fundamentalmente en el tema de transporte, para hacer un análisis puntual y detallado de qué era lo que estaba pasando en el transporte público. Este año los indicadores han mejorado. ¿Qué se depara, obviamente, para el 2019? ¿Va a haber licitación del servicio como se esperaba? Bueno, me estás varias preguntas. Estoy yendo vamos de a una por vez. Los datos que comparan, recordad siempre que estamos mirando 2017, sí. Pero la tendencia yo te diría que se ha sostenido. Nosotros hemos mejorado la carga de pasajeros en el transporte público, que es un dato muy interesante, porque implica, hablando rápidamente, y como siempre dicen los expertos de UTN, si podemos bajar la gente del auto, de la moto y subirla al transporte público, seremos mejores ciudades, porque eso no solo mejora la forma en que nos movemos, evita los congestionamientos, sino que también baja el impacto en el ambiente que genera la utilización de tantos vehículos, que es uno de los mayores, de las actividades que mayor impacto tienen en el cambio climático, por ejemplo. Entonces ahí hemos mejorado y nosotros ahí sí analizamos que es muy probable que la tarjeta SUBE, que nosotros fuimos una de las primeras ciudades en incorporarla, que brinda beneficios a mucha gente a quienes tienen asignación universal por hijo, algunos planes. Entonces hemos logrado que la gente vuelva a usar el transporte público y deje de usar la moto, y eso ojalá después impacte en menores accidentes, que es el otro foco de atención, ¿no? Y cuando uno mira los 10 años, realmente se ha ampliado la cobertura del servicio de transporte público. Hay que recordar que este año estamos llegando al 95% de las calles por donde circula el transporte público que están con pavimento de hormigón, que fue un planteo del intendente, que es lo que nos permite que en situaciones de lluvia los chicos no dejen de ir a la escuela o los padres no dejen de ir a trabajar, ¿no? Respecto de la otra discusión que me planteas, es una discusión que tiene que llevar adelante el Consejo Municipal. El transporte está regulado por una ordenanza que establece cuáles son los criterios y los lineamientos. También hay que ver qué pasa con el impacto que va a tener las modificaciones a nivel nacional respecto de los subsidios y las tarifas, que seguramente va a ser discusión del año que viene. Nosotros trabajamos muy fuerte para que se continúe con el subsidio para el transporte público, porque creemos que es de los lugares en donde sí es necesario que haya una diferenciación, ¿no? Así como en otros casos creemos que hay que reconocer que si bien nos cuesta el costo de la tarifa de la luz o del agua, son servicios que hay que pagar, porque si no implican situaciones como las que también aparecen en el Cómo Vamos. Fíjate que seguimos siendo una ciudad, tenemos muy buena conexión en proporción al acceso al agua potable, pero tenemos un nivel de consumo que cuadruplica lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Los santafesinos, no sé si es porque estamos cerca del río, del agua, creemos que esto es gratuito y tenemos el nivel de consumo realmente muy alto y no hemos bajado ese nivel de consumo. Tenemos un nivel de derroche más que de consumo. Sí. Entonces, esas son las cosas que también miramos en el Cómo Vamos. En el tema de servicios miramos la cobertura, es decir, cuántos santafesinos y santafesinas, cuántos hogares tienen el servicio de agua potable, de gas, de cloaca, de transporte público, pero también el tipo de consumo que hacemos con eso, ¿no? Y entonces son indicadores interesantes a mirar que también implican o ponen en evidencia que hay que llevar adelante más acciones. Y vuelvo a decir, en esto algunas son por parte del municipio, otras por parte, por ejemplo, de las propias empresas que administran estos servicios, o del gobierno provincial, de manera que asumamos realmente algunos cambios de hábitos, lo mismo respecto de la basura, ¿no? O sea, nosotros tenemos que avanzar en recuperar más residuos de los que estamos recuperando. Hemos crecido en la cantidad de residuos que enviamos al relleno sanitario, es decir, mejoramos la recolección, pero sin embargo todavía recuperamos muy poco de lo que podría recuperarse, ¿no? ¿Y funciona la recolección diferenciada según estos indicadores? Bueno, nosotros ahí tomamos un estudio que hace la Universidad del Litoral, que tiene un observatorio social que muchas veces no se conoce y la verdad que hace un trabajo muy interesante, que sí es una encuesta a hogares, que a través de un sistema que se llama panel. ¿Por qué? Porque repite el hogar, siempre va al mismo lugar a preguntar, entonces uno puede ver si hay modificaciones en los hábitos de esa familia.
Y en principio dan buenos indicadores de separación de residuos, pero falta todavía mucho más. Yo creo que también es un tema en cuando uno pregunta, todos decimos sí, yo separo. Sí. O pregunto, no, en mi barrio todos separan. Y después cuando uno sale a la calle se da cuenta, por ejemplo, ayer que es domingo había que sacar residuos húmedos y uno ve unas bolsas grandes así, evidentemente eso no es residuo húmedo, es residuo seco. Entonces, sobre ese tema nosotros tenemos que seguir trabajando y por eso, por ejemplo, fíjate, este año, cuando hicimos el concurso Santa Fe Emprende, nosotros abrimos uno de los temas dedicado a empresas ambientales, es decir, empresas que piensen proyectos de recuperación de residuos. Y con el diseño de Santa Fe también hay un grupo de diseñadores trabajando en la reutilización de materiales, porque es uno de los temas que en el mundo se está discutiendo, porque el problema de la basura es un problema que tenemos todas las ciudades, pero lo interesante de cómo vamos es tener los datos ahí, ¿no? Y que nos vayamos mirando y midiendo, decir, bueno, finalmente, ¿estamos mejor o seguimos sin separar los residuos, ¿no? ¿Qué está pasando en la ciudad respecto de estos temas, ¿no? Andrea, por algunos indicadores, en algunos puntos estamos mejor que en el 2016, habrá que esperar los datos del 2018, en otros prevemos que va a haber una caída, fundamentalmente lo que decías, el tema de empleo, el tema de pobreza, que va a tener una disparada a raíz de lo que está pasando, pero en líneas generales, si decimos Santa Fe, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Yo creo que en muchas cosas la ciudad va muy bien, porque cuando uno mira en el tiempo se logra ver de mejor manera el impacto de ciertas políticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de desagües, que nosotros lo seguimos. En este informe publicamos un dato muy interesante porque decíamos cómo medimos el impacto de las políticas de prevención de riesgo hídrico, ¿no? Uno puede mirar la cantidad de kilómetros de desagües construidos, que realmente es histórica. Yo creo que lo decía el propio José en entrevistas que sacó aquí en el Litoral ayer. Si hace 10 años nos hubiéramos pensado que hubiera sido posible, nos parecía que era una locura, porque el plan de desagües es muy costoso y sin embargo estamos logrando eso. Pero el otro dato fue que nosotros miramos cuántas veces el río Paraná y el río Salado superó el nivel de alerta y el nivel de evacuación en estos 10 años. Y es sorprendente y eso te habla claramente del cambio climático y claramente que estamos mejor preparados, porque el río Paraná lo superó 6 veces el nivel de alerta y 2 el nivel de evacuación, ¿no? Y el río Salado también 6 veces superó el nivel de alerta. Entonces, y no tuvimos, por suerte, no es por suerte, gracias a muchas políticas que venimos haciendo, pues este tema se tomó centralmente como política de Estado y con el apoyo de todos los sectores políticos de la ciudad, por eso es una política sostenida. No hemos tenido el impacto que hemos tenido otros años y también en el cómo miramos cuántas familias que vivían en zonas de riesgo hídrico están reubicadas. Y ese dato que llega casi a las 400 o 450 familias en los 10 años, realmente es significativo, porque son familias que vivían y que se inundaban, mira, con esta recurrencia cada 2 años, cada 1 año y medio, ¿no? Y ahora están viviendo en un lugar a cota segura. Ese cambio es muy significativo para la ciudad, ¿no? Andrea, te agradecemos muchísimo el tiempo y obviamente estos datos que ya están disponibles en la web, uno los puede acceder y analizar. Sí, en la página web del municipio, que además abrimos un espacio de gobierno abierto y de transparencia donde van a encontrar el cómo vamos como un espacio particular, pero también la Bolsa de Comercio lo publica en su página web con el acceso incluso a las bases de datos, que eso es muy interesante porque permite que otros investigadores o que aquel que quiera hacer consultas específicas de qué pasa con esta información lo pueda hacer.